Buenas tardes. Qué gozo que podamos estar aquí nuevamente un domingo por la tarde. Hoy en la mañana pues seguíamos estudiando el libro de Éxodos, una prédica y un pasaje realmente bonito y con mucho para aplicar en nuestras vidas. Y qué bueno que pues hayan tomado la decisión de venir a este culto en vez de quedarnos haciendo tal vez alguna otra cosa. Entonces, vamos a seguir estudiando el libro de Marcos. Ok, el libro de Marcos, si recuerdan, inicia con la predicación de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista estaba anunciando al rey que iba a venir. Él estaba preparándole el camino a este rey que iba a llegar, al Mesías, al ungido de Dios. Después, este mismo Juan el Bautista, pues tuvo una interacción con Jesús y él fue el que lo bautizó. Entonces, ahí es cuando Jesús enseña que él como rey iba a servir a las personas, iba a servir al humano. Y por ello se hizo humano también. Después, la semana pasada, el hermano Steve, pues nos hablaba del inicio de el comienzo de este rey, del trabajo que este rey iba a hacer, que iba a realizar de su ministerio, el comienzo de su ministerio, y cómo habló con ciertos pescadores y les dijo: vengan, síganme, y ellos le siguieron. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la autoridad del rey, la autoridad que tiene este rey. Entonces, antes de leer el pasaje e iniciar la predicación, les pido que me acompañen a orar. Señor, gracias por permitirnos y darnos el privilegio de estar aquí reunidos esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, que tú nos la diste, Señor. Ella es inspirada por ti, para que nosotros podamos conocerte, para que podamos realmente entender tu plan, poder arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Cristo y tener vida por medio de Él, tener una relación verdadera contigo. Te pido, Señor, por este pasaje que vamos a estudiar en esta tarde, Señor. Te pido de que me ayudes a exponerlo con claridad y sobre todo que Cristo sea glorificado, Señor. Te pido de que podamos ver la grandeza y majestuosidad de nuestro Rey. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con la autoridad del rey. Vamos a iniciar con los primeros 2 versículos. Y en los primeros 2 versículos vamos a ver su autoridad en la enseñanza, la autoridad en su enseñanza. Entonces nos dice el versículo 21 y 22 de Marcos 1. Entonces Marcos 1, 21 y 22 nos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, en primer lugar, vemos a dónde va. Él se dirige a Capernaum. Capernaum, ¿qué era? Era una ciudad importante. Era una ciudad que tenía un establecimiento romano. Si recordamos, en ese tiempo el imperio romano era el que dominaba toda esa área. Entonces por ahí pasaban bastantes mercaderes, por ahí pasaba bastante gente. Era una ciudad muy habitada, muy transcurrida. Entonces era una ciudad importante, era una ciudad principal. Entonces ahí en Capernaum, ¿qué es lo que nos dice que hacía Jesús? En los días de reposo, o sea, en los días de reposo él iba a las sinagogas. Y esto es interesante. ¿Por qué Marcos nos establece y nos especifica el día de reposo y en las sinagogas? Pues era algo que tanto Jesús como después podemos ver a Pablo y a los apóstoles en las ciudades que iban, buscaban las sinagogas y en los días de reposo iban a hablar. ¿Por qué? Porque en la cultura judía eso es lo que ellos hacían el día de reposo. Ellos iban a las sinagogas, ellos iban a estos lugares para escuchar, para ser enseñados de la palabra de Dios. Entonces Jesús fue
a las sinagogas en los días de reposo. ¿Significa que Jesús únicamente enseñó en estos lugares o en estos días? No. En todos los evangelios podemos ver que Jesús enseñó en montes, enseñó en el desierto, enseñó en lugares áridos y a bastantes personas fuera de la sinagoga y en otros días que no eran solo los días de reposo. Pero vemos sí la importancia de ¿qué? Que él sabía de que si iba a las sinagogas en los días de reposo, iba a encontrar varias gente reunida para escuchar las enseñanzas. ¿Y qué es lo que pasa en las sinagogas? Pues los rabinos, que eran lo más común, los fariseos y los escribas, eran los que enseñaban. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estos fariseos y estos escribas, que eran expertos en la ley, sí enseñaban la ley, pero no de una forma correcta. No de la forma como Dios la había dado, no según el espíritu de la ley, sino que ellos solamente miraban la letra y así le imponían las cargas a las personas. También enseñaban de lecciones o enseñanzas de rabinos del pasado. Entonces no únicamente enseñaban las escrituras, sino que enseñaban otras formas de pensar que estos rabinos habían tomado y habían enseñado. Entonces también se mezclaban con filosofías y enseñanzas externas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando vino Jesús a predicar a las sinagogas, se nos dice que la gente que hacía se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraba? Porque era algo nuevo que estaban escuchando. Era algo que no habían escuchado de tal forma anteriormente. No sé si a ustedes les ha pasado o en su propia vida, cuando tal vez de niños fueron a la iglesia, escucharon las lecciones bíblicas, escucharon de Dios y se sabían tal vez todas las lecciones, todas las historias. Pero en algún momento de sus vidas, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí me pasó, les explicaron el evangelio verdadero, del señorío de Cristo, de la obra completa. Y sus ojos fueron abiertos y fueron iluminados. Y ustedes se maravillaron porque no habían visto ni comprendido la Biblia nunca de esta forma, sino que la estaban viendo de otra forma que se les había enseñado. Entonces, igualmente, a estas personas fue así. Ellos habían enseñado instrucción, pero no una instrucción según el Espíritu de Dios, según lo que la palabra verdadera de Dios decía. Mientras Jesús eso vino a dar, eso vino a decir. Él vino a hablar verdaderamente la palabra según el corazón de Dios. Y eso es lo que se nos dice en Juan 12, 49 al 50. Entonces, si me acompañan a Juan 12, 49 al 50. Aquí pues Jesús estaba debatiendo con algunas de estas personas, con algunos de los fariseos. ¿Y qué es lo que pasaba? Viene Jesús y les dice en Juan 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que hablaba Jesús? No enseñanza humana, no enseñaba según los pensamientos humanos de la tierra, sino que enseñaba lo que el Padre le había dado que hablara. ¿Y qué era lo que el Padre le había dado que hablara? Pues en el Antiguo Testamento tenemos la palabra del Padre. Y Jesús vino a revelar la verdad del Antiguo Testamento, cumplida en él. Igualmente, en su vida, también esta parte de admiración de ellos, de lo que se enseñaba, era también por lo que enseñaba, pero ¿qué es lo que dice? Que no enseñaba como los que enseña como los que tienen autoridad y no como los escribas. Entonces tenía autoridad en su enseñanza por la palabra que él enseñaba, que era la palabra de Dios. No era palabra humana, no era palabra del mundo, sino que era la palabra de Dios. Y segundo, porque esa palabra que él hablaba era evidente en su vida, era congruente. Él les estaba enseñando y ellos miraban su vida y ¿qué decían? Realmente, si es cierto, él lo que está hablando, lo está hablando porque él lo vive y es una enseñanza verdadera. No como los escribas,
En Mateo se nos dice, no como los fariseos y los escribas, que ellos ¿qué hacían? Le ponían cargas pesadas a la gente que ni ellos mismos querían llevar. Jesús en Mateo también, en una plática con los fariseos y con los escribas, los condenó varias veces diciéndoles hipócritas. Ustedes dicen esto y hacen esto. Ustedes dicen esto y hacen otra cosa. Mientras Jesús, su vida era un reflejo, o realmente su enseñanza era lo que su vida vivía. Él enseñaba lo que en su vida él hacía. Y en Mateo 5:17, que es lo que nos dice Jesús, que Él no vino a abrogar la ley ni a los profetas, sino que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Y al cumplir la ley y los profetas, ¿qué es? Bueno, cumplir todas las profecías que se habían dicho de Él, pero también cumplir toda la ley perfectamente como Dios la había dado, que es lo que nosotros no podemos hacer. En Juan 8:46 hay un evento bien peculiar, nuevamente Jesús otra vez debatiendo con sus instigadores. ¿Y qué es lo que pasa? Viene Jesús y les dice, ¿y quién de ustedes me puede culpar de pecado? ¿Y qué es lo que pasó? Nadie le pudo contestar. ¿Por qué? Porque en su vida él no pecó, él no tenía pecado. Entonces nadie le puede decir, qué mentira, vos esta enseñanza no la hiciste, no la cumpliste acá. Vos estabas diciendo esto, pero actuaste de esta forma, totalmente diferente. No, Jesús lo que Él enseñaba, su vida lo reflejaba. Igualmente podemos pensar en nosotros. ¿Qué es lo que enseñamos? Cuando viene una persona y sabe que somos cristianos, en el trabajo, en la universidad, en cualquier lugar que estamos, en nuestro vecindario, en nuestra familia, sabe que somos cristianos, nosotros le hemos dicho que somos cristianos, y viene y nos dice, fíjate que tuve este problema o me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que les enseñamos? Vamos y le decimos, mira, cree en vos mismo y todo va a salir bien. No, esforzate, vas a salir adelante. O vamos, mira lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, si sos pecador, obviamente nada te va a satisfacer, nada te va a llenar, todo te va a ir mal. ¿Por qué? Porque estás bajo la ira de Dios. Y llevarlo al evangelio. Si es creyente, ¿qué le voy a decir? No, tranquilo, ahí confía en tu corazón y ahí vas a salir adelante. No, sino ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, estás pecando. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Arrepentite. ¿Estás desanimado? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Orá, canta a Dios, alaba a Dios. ¿Para qué? Para fortalecer el corazón. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? Enseñamos filosofía humana cuando alguien viene a nosotros, lo que este mundo enseña, o realmente los direccionamos a la Biblia, les enseñamos la palabra de Dios. Y segundo, nuestra vida, porque muchas veces posiblemente les decimos a los que están a nuestro alrededor, sí, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo voy a la iglesia, pero después en mi vida no se ve reflejado nada de la Biblia. ¿Y qué es lo que la gente va a decir? Eso es mentira, o sea, él es igual que yo. ¿Cómo puede decir de que él es cristiano, que cree en un Dios santo, poderoso, bueno, cuando él vive de esta forma? Y mi enseñanza pierde todo el valor. Entonces igualmente nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios y tenemos que vivir la palabra de Dios, ser congruente con ello. Pero para vivir la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocerla. Y para conocerla tenemos que estudiarla. Entonces yo diariamente tengo que estudiar la palabra de Dios, tengo que amar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía Cristo. Cristo conocía la palabra, la amaba y la obedecía. Y era lleno del Espíritu Santo. Igualmente nosotros tenemos que pasar en oración para ser llenos del Espíritu Santo y que Él nos ayude a vivir conforme a su palabra, porque nuestras propias fuerzas no podremos. Entonces, al vivir la palabra, nuestra enseñanza va a tener poder y así el mundo va a ver que sí, servimos a un Dios verdadero, a un Dios santo, y el evangelio va a ser vivo en nuestras vidas y vamos a poder testificar de nuestro Dios con poder, como lo hacía Jesucristo. Entonces, primero vimos a nuestro Rey en su autoridad conforme a su enseñanza, lo que Él enseñaba. Y ahora, el resto del pasaje, vamos a ver su autoridad en sus señales.
Entonces, los versículos del 23 al 34 nos dicen: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Entonces vamos a ver la autoridad de nuestro Rey en las señales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las señales? Las señales siempre han sido un poder que Dios le da a sus siervos. ¿Para qué? Para testificar de que ellos verdaderamente son siervos de Dios. Podemos pensar en Elías, cuando combatió con los siervos de Baal, los 400 le rogaron a Baal. Baal nunca contestó porque era un dios falso. Elías solo clamó a Dios, descendió fuego del cielo y consumió todo lo que había ahí. Entonces Dios siempre capacitaba a sus siervos con poder para que la gente le creyera de quién le servía, a qué Dios servía y que era el Dios verdadero. Entonces nuestro Rey Jesucristo igualmente, Él siendo Dios, demostró su autoridad. Y primero vemos la autoridad que demostró sobre los demonios. Entonces se nos relata, Marco, de que hay un hombre que estaba endemoniado y que le dijo de que qué quería con él, Jesús Nazareno: has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces el demonio dijo una mentira. No, el demonio dijo una verdad, que él era Jesús, que él era el Santo de Dios. ¿Y qué es lo que pasó inmediatamente? Jesús le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, ¿qué fue lo que hizo? No tuvo más opción que salir del hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo Dios, tiene autoridad sobre todas las huestes celestiales, tanto sobre los ángeles buenos como los ángeles malvados. Incluso Satanás se rinde ante Jesús. Satanás se rinde ante el poder de Dios y él le tiene que pedir permiso a Dios para actuar. Después, en el versículo 34, al final nos dice: y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay algo bien interesante y peculiar que también le pasó a Pablo en Hechos 16. En Hechos 16 se nos relata que Pablo iba por una ciudad y una muchacha que estaba endemoniada iba detrás de ellos y gritando: ellos son siervos del Dios viviente, ellos son siervos del Dios viviente. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? La reprendió y sacó al demonio. Ok, la muchacha o el demonio por medio de la muchacha ¿estaba diciendo una mentira? No, está diciendo una verdad. Pablo era siervo del Dios viviente. Pero ¿por qué Pablo la reprendió? ¿Por qué Jesús lo reprendió? ¿Por qué Jesús no dejaba que hablaban de él? Por la cuestión de identificación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Aquí Marcos dice que era un endemoniado. La gente le traía a los endemoniados. ¿Por qué? Ellos sabían que estaban endemoniados. La muchacha en Hechos se nos dice que la gente sabía que ella estaba endemoniada y por eso tenía poderes para adivinar. Entonces Jesús los callaba y no los dejaba hablar para que ninguna persona lo identificara con ellos. Para que Jesús no dijera: ellos están hablando de Jesús y diciendo esto de Jesús porque son de Jesús o son parte con Jesús. Entonces Jesús no les dejaba hablar.
Y la gente se maravillaba de cómo lo sacaba. ¿Y por qué se maravillaba? Porque también los fariseos practicaban la expulsión de demonios. Pero muchas veces ellos pues no podían sacarlos. En Hechos también se nos habla de 4 hermanos, de que ellos intentaron sacar un demonio y el demonio les dijo: a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero ustedes no los conozco. Y más bien los muchachos salieron desnudos y golpeados, por lo que les hizo el demonio, no lo pudieron expulsar. Mientras Jesús solo les decía: salgan de ahí, cállense, y los demonios obedecían por la autoridad que él tenía. Y él no quería que la gente pensara que estos demonios tenían parte con él. Incluso cuando Jesús reprende a los fariseos y cuando se nos habla del pecado imperdonable, que es la blasfemia con el espíritu, ¿qué es lo que estaban argumentando estos fariseos? Que Jesús sacaba de los demonios por el poder de Beelzebú, o sea, por el príncipe de los demonios. Y Jesús les dijo: no, yo no lo hago por eso, yo lo hago por el poder de Dios. Y si yo lo hago por el poder de Beelzebú, como siendo de una forma sarcástica con ellos, ¿por quién los hace? Sus hijos. O sea, los hijos de estos fariseos, como aquellos 4 hombres en Hechos que intentaron sacar el demonio, como para que ellos pensaran y se quedaran callados, como que es cierto, no podemos decir nada contra él. Incluso entre los fariseos tenían debates, porque unos entendían realmente quién era Jesús. Muchos decían: este no puede ser del diablo, este no puede ser parte de los demonios, porque no hemos visto a ningún hombre que no tema a Dios que pueda hacer estas señales. Y Dios únicamente oye a quien le sirven a él. Entonces vemos de que incluso entre los fariseos, entre los escribas, había disensión entre cuanto a lo que pensar de Jesús por medio de sus señales. Pero en sus señales, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos que entender, o las señales mostraban quién era él, de quién era enviado él, que era enviado del único Dios verdadero. Entonces, aquí primero vemos en cuanto a su autoridad a los demonios, él los callaba, los reprendía y los expulsaba. ¿Por qué? Porque él es Dios y entonces él podía hacerlo, ellos le obedecían por su poder. ¿Significa ahora que nosotros entonces tenemos que ir y querer expulsar demonios o sacar demonios? Pues no, nosotros lo que tenemos es el evangelio y lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio a Cristo y a este crucificado, porque Él es el que da libertad. Su palabra, su obra es la que tiene poder para pues sacar a la gente de sus pecados, liberar a la gente de cualquier demonio o potestad demoníaca que tengan. Entonces la autoridad de Jesús es la que lo hace y no nosotros. Entonces lo que a nosotros nos corresponde hacer es predicar el evangelio de Jesucristo completo. Entonces Jesús mostró su autoridad y nosotros ahora servimos a este rey y bajo su autoridad nosotros le servimos. Y ahora vamos a ver su autoridad sobre las enfermedades, que se nos relatan de que él sanó a la suegra de Pedro y después le trajeron muchos enfermos y él, ¿qué hacía? Los sanaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta gente se asombraba porque nunca había visto algo así. Y no era una sanación de días, de que, ok, estoy enfermo, voy a un doctor, me dice, tomes este medicamento por 5 días y vamos a ver cómo prosigue la enfermedad. Y entonces yo me tomo el medicamento los 5 días y miro que hay mejorías. Ya estoy mejor. No, la sanación de Jesús no era así. La sanación de Jesús era instantánea. ¿Por qué? Porque era por su poder y era un milagro que él hacía para estas personas. Entonces era automáticamente que Jesús hablaba, las tocaba, les decía, quedaban sanas. Entonces vemos el poder de Jesús sobre toda su naturaleza, su creación, específicamente aquí sobre estas enfermedades y dolencias. ¿Y por qué es importante que Marcos nos relate que Jesús sanaba a la gente? De que tenía el poder para sanar. Pues si recuerdan, la semana pasada, antes de empezar a llamar a sus discípulos, ¿qué es lo que pasaba? Nos dice, cuando Juan el Bautista había sido encarcelado. Entonces, cuando Juan el Bautista es encarcelado, Jesús inicia su ministerio. ¿Y qué es lo que pasa?
Como vimos en la primera enseñanza, Juan el Bautista, ¿quién había sido? Era el embajador del rey, era el que le estaba preparando el camino del rey, o sea, el que creía y tenía fe en este rey que va a venir. Pero Juan el Bautista, estando encarcelado, ¿qué es lo que pasó? Pues también él sintió temor, sintió angustia, sintió duda, llamó a algunos de sus discípulos y les mandó a Jesús y les dijo: vayan donde Jesús y pregúntenle si Él es el que ha de venir o esperamos a otro. Y aquí quiero que me acompañen a Lucas 7 del 18 al 23. Entonces Lucas 7 del 18 al 23 nos dice: y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Entonces es importante que Marcos nos esté relatando las sanidades que hizo Jesús, su autoridad para las enfermedades. ¿Por qué? Porque el mismo Juan preguntó: ¿eres tú? Jesús, ¿qué le contestó? No le dijo: sí soy yo, sino que le contestó con una parte del Antiguo Testamento, que también vamos a leerla. Acompáñenme a Isaías 35, del 4 al 6. Isaías 35, del 4 al 6. Entonces, Isaías 35, del 4 al 6 nos dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces viene Jesús a la pregunta de Juan el Bautista de la incertidumbre: ¿eres tú el que ha de venir? Jesús le contestó con este salmo: Dios mismo iba a bajar. ¿Para qué? Para curar a los enfermos, para sanar las dolencias, para sacar a los demonios, para que el mudo hable. Entonces Jesús, con ese versículo, con ese pasaje del Antiguo Testamento, le estaba diciendo a Juan: sí, yo soy Dios que descendí a estar con los hombres, me encarné para estar con ustedes. ¿Para qué? Pues para mostrar estas señales, mostrar su autoridad sobre los demonios, mostrar su autoridad sobre las enfermedades, para mostrar que Él era Dios. Y para el final, ¿en qué? Para mostrar que Él era el camino al Padre, como lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él mostrando que Él era Dios mismo por su autoridad con la palabra que Él hablaba, por su autoridad sobre los demonios, por su autoridad sobre las enfermedades. Él estaba mostrando: yo soy Dios mismo, que descendí del cielo a habitar con los hombres, y únicamente por medio de mí es que el hombre va a poder tener entrada al cielo, a Dios Padre. Entonces vemos la importancia de por qué Marco relata estos sanación de Jesús, relata estos episodios con endemoniados, porque Jesús no le permitía a los demonios hablar. Y también vemos la importancia de la enseñanza de Jesús, que Él hablaba lo que el Padre le había dicho que dijera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ello? Pues tengo algunas conclusiones que nos dice: enseñemos la palabra, no nuestro pensar ni filosofías del mundo. Lo que nosotros tenemos que hablar es la palabra, y es la palabra de Dios, no la nuestra. Vivamos la palabra,
Nuestra enseñanza debe verse en forma práctica. Nuestra vida va a relatar si realmente yo creo en Dios o no creo en Él. Si soy de Dios o no soy de Él. Jesús es el verdadero Rey, el Dios encarnado. Creamos y confiemos en Él. Y por último, rindámonos a Cristo. Él tiene autoridad sobre todo. Acompáñenme a orar. Señor Jesús, gracias porque tú, siendo Dios, te despojaste de ellos, Señor, y viniste, habitaste entre nosotros los hombres viles pecadores, Señor. Y tú, Señor, en amor, viniste a sanar a los enfermos, a sacar demonios, Señor, y sobre todo a enseñar la palabra de Dios. Gracias por ello, Señor, gracias porque tú, con tu vida perfecta, pues fuiste el sacrificio perfecto también, por el cual tenemos entrada al Padre. Te pido que en nuestra vida nosotros amemos tu palabra, obedezcamos tu palabra, Señor, y nos sometamos ante tu señorío, que entendamos que tú eres Rey y eres Rey sobre todo, que tiene autoridad en su palabra y en su actuar sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.